Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Muy bienvenidos todas y todos a este Cuestión de Gustos. Es un Cuestión de Gustos muy especial porque en todos los años que llevamos entrevistando a creadores y creadoras, nunca habíamos entrevistado a un chef y por supuesto que creemos que la gastronomía es un tremendo lugar creativo, importantísimo, y más cuando en este caso estamos hablando de alguien que no solo se ha dedicado a la gastronomía, sino que ha creado una serie de emprendimientos asociados, ha sido profesor, lo es todavía en nuestro país, y probablemente ustedes los conocen por sus programas en Canal Gourmet durante varios años, y hace un rato ya hacendado en nuestro país y defendiendo, mostrándonos, enseñándonos la maravilla de la cocina venezolana a través de su canal de YouTube. Estamos con Sumito Esteves. Sumito, ¿cómo estás? Bien, un gusto, la verdad. Qué lindo que me entrevisten. Sí, bueno, yo muy feliz de poder entrevistarte. Yo sigo a Sumito hace muchos, muchos años, y además tengo muchas amigas venezolanas que son ultra fans y están muy agradecidas que estés en nuestro país compartiendo a través de tu restaurante, ¿cierto? La comida de tu país, y además también compartiéndola a través de YouTube. Pero antes de que pasara eso, tú estudiaste física. Tu papá es físico, es un personaje muy connotado, ¿cierto?, en Venezuela, y estuvo en las mejores universidades especializándose en esta área. Y quería preguntarte por eso, por tu relación con la ciencia y cómo llegaste desde ahí a la cocina. O sea, la casa mía siempre ha sido muy, muy ligada a la ciencia por mi papá, obviamente. Evidentemente, mi papá fue, por ejemplo, miembro fundador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, que es donde yo me gradué, que es la universidad del Estado Mérida, que viene siendo los Andes venezolanos. Por lo tanto, era normal que en la casa se hablara, y se habla todavía hoy en día mucho de ciencia. Irónicamente, la única suscripción que yo tengo en una revista todavía hoy en día es una revista de ciencia, ni siquiera una de cocina, como suscripción permanente. Y cuando yo decido estudiar física, la verdad que era como lo natural, era lo que yo quería hacer, era lo que siempre había soñado con hacer de chico, para que te hagas una idea. Y, y el mundo de la cocina fue como un accidente, de alguna manera. Siempre me gustó mucho cocinar, pero haciendo la tesis de grado, por curiosidad me metí a trabajar en la cocina de un restaurante, porque tenía tiempo libre, más que todo, era por eso, porque estaba en la tesis. Y ahí me enganché, ahí fue cuando yo dije, wow, pero si yo no sabía que esto era de verdad lo que yo quería hacer. De tal manera que yo lo considero casi como un accidente fortuito e inesperado, es decir, llegó a mi vida sin que yo esperara que iba a llegar. Tampoco lo busqué. Ahora, yo leí por ahí que desde los 14 años iniciaste un club de gastronomía. Había ya Sí. un interés bien explicitado ahí. No, claro, o sea, cuando llego a la decisión de que quiero ser cocinero porque me encuentro que estoy trabajando en un restaurante y me gusta, pues entré al restaurante porque me gustaba muchísimo la gastronomía, porque mi casa en general giró mucho siempre alrededor de la gastronomía, tanto la de mi papá como la de mi mamá. Y efectivamente a los 14 años fundamos un club de gastronomía, un amigo mío que actualmente es cineasta y yo cocinaba desde muy chico, y mucho, era como, a ver, como los niños de la casa que saben tocar piano y los papás ponen al niño raro a tocar piano, cuando viene la visita a mí me ponían a cocinar. Ay, este plato lo hizo mi hijo. Pero yo nunca me vi siendo cocinero hasta que entré a una cocina a trabajar. O sea, hasta ese momento ni siquiera era algo que yo tenía en el panorama como una posibilidad. Yo me veía perfectamente proyectado en el futuro como un investigador de ciencias que trabajaba con mi papá en una facultad de ciencias. Ahora, yo me imagino que hay muchísimo en común entre la ciencia, la química, la física y la gastronomía. Está todo ahí pasando, ¿no? Es un proceso, son medidas, son creaciones, ¿cierto?, que van generando reacciones, ¿cierto?, a partir de los elementos que están expuestos ahí. Y quería preguntarte,
por cuánto de la disciplina metodológica de la ciencia a ti te ha ayudado a ser el chef reconocido que eres. A ver, o sea, efectivamente quien viene con un entrenamiento del mundo de las ciencias tiene de manera natural, o más que natural, formada un entrenamiento hacia el método científico, vamos a decirlo así, a tratar de entender por qué algo sucede y a tratar de corroborarlo y corroborarlo versus una hipótesis. ¿Esto me va a quedar bueno, sí o no? Pero yo siento que lo que sí me ha ayudado mucho más que el mundo de la ciencia, yo no es que estoy cocinando cosas científicas ni cocino, soy un oficio, cocino de hecho cada vez más tradicional. Lo que sí me ayudó mucho en la vida fue el método universitario, que es transversal. Es decir, la mirada que uno adquiere después de pasar por una universidad es una mirada distinta, en muchísimos aspectos. Uno tiende a buscar fuentes de información, cosa que es inusual en el mundo de la cocina. ¿Por qué sucede esto? ¿Quién lo siembra? ¿Por qué lo siembra? Oye, ¿por qué en esta época del año? Uno se empieza a hacer preguntas como con más naturalidad. El método universitario además genera algo que es muy importante en cocina, que es capacidad documental. Te gusta documentar. No muchos cocineros les gusta documentar sus procesos. Cuando uno viene del mundo universitario es como lo lógico. Empiezas a documentar cada uno de los procesos, cosa que ayuda mucho en el futuro después, porque en el futuro entonces tienes metodologías y las cosas se hacen como con capacidades de estandarizaciones más importantes, cosa que es muy importante en mi oficio. Y además, yo siempre he comentado que una cosa que es muy importante que te da el mundo universitario es que te vuelve renuente al plagio. Es decir, uno viene tan entrenado a que uno debe darle crédito a la fuente, que uno de verdad llega entrenado desde el mundo universitario al mundo de la cocina, entendiendo que le debe dar crédito a la fuente, bien sea desde el que sembró o del que tomaste la idea. A mí me da mucha risa porque muchas veces a mí me han dicho, es que tú eres tan humilde que cuando estabas haciendo esa receta en el canal me dijiste que no era tuya, sino que tú la habías aprendido de otra persona. Pero yo no lo estoy haciendo por humildad, yo lo estoy haciendo porque de verdad uno no puede hacer un paper sin estar citando a la persona del cual uno tomó la idea originalmente, ¿no? Entonces yo siento que sí es muy útil pasar por el medio universitario para entrar en el mundo de la cocina, porque él cambia la mirada metodológica. Claro, y aparecen cosas que son muy interesantes. Estamos conversando con Sumito Esteves en esta cuestión de gustos y, por supuesto, como suele suceder en este programa, es el invitado, el encargado de poner la música. Sumito, ¿qué vamos a escuchar para partir? Mira, pongamos una que yo digo es como un himno de todos los inmigrantes. Obviamente mi caso también es uno más de un caso de inmigración, que es Todo Cambia, y además que me parece precioso porque esa es una canción que fue escrita por un exilado chileno, que es Julio Neuhauser, que erróneamente siempre la gente dice que la compuso Mercedes Sosa, porque fue quien popularizó el Todo Cambia, pero efectivamente es una persona chilena quien escribe esa canción, y que si uno lee por dentro esa canción, uno lee la letra, es precioso porque en el fondo dice, bueno, todo cambia, cambian las estaciones, cambia el pelo de la gente, cambia uno, pero no cambia el amor que uno tiene por su patria. Entonces, me parece lindo empezar con eso. Me parece hermoso. Estamos conversando con Sumito Esteves en esta Cuestión de Gustos. Seguimos haciendo Cuestión de Gusto con Sumito Esteves, y si usted se lo está preguntando, no somos primos. Pero somos... Sí, me llamó la atención cuando me contactaste, por eso, de hecho, en el WhatsApp, cuando tú me contactaste, te pregunté, ¿tú eres venezolana? Porque por el apellido. Me dice, no, hay muchos de ustedes. Acá no hay tantos, ya te fijaste, ¿no? Pero bueno, aquí sí compartimos la admiración por la música, por los estudios y por la buena comida, y es la razón por la que hace muchos años lo seguimos en el canal Gourmet, y a mí yo me alegré mucho cuando supe que estabas viviendo en Chile. Voy a dejar para más rato esa pregunta de por qué escogiste venirte a nuestro país, pero ahora quiero seguir también con las raíces y con esta cosa bastante curiosa de tu formación, porque leí que viviste parte de tu infancia en India, y quería preguntarte también cómo el crecer en ese contexto, que solo me puedo imaginar la riqueza cultural, gastronómica, colorida, las inequidades también que tiene ese país, ¿cierto? Y la gran diversidad de culturas que le habitan, siendo un país
tan multicultural, con tanta gente, con tantas creencias, con tantas distintas etnias al interior de él, ¿cómo sientes que eso te definió como persona y también como profesional? Sí, mira, el periodo que yo viví en la India no lo recuerdo, porque era muy chico. Un periodo en que mi mamá se fue con nosotros a India, mi mamá es de la India, era de la India. Ahora, lo que sí es verdad es que conozco mucho la India porque he ido en muchas oportunidades a la India. Y por razones familiares, porque cuando éramos chicos era bastante común que nosotros fuéramos a la India en invierno, que vendría siendo el verano chileno, o sea, diciembre. Era, yo diría que cada 2 años, cada 3 años, nosotros íbamos a visitar o mi mamá iba a visitar a la familia y se iba con sus hijos venezolanos a India. Luego fui de adulto en un momento en que tuve como una crisis de identidad, de nacionalidad, y dije, bueno, déjame ir a ver si es que mis raíces son esas, cosa que fue maravilloso poder ir ya más adulto con esa búsqueda, porque me venezolanizó muchísimo, me di cuenta que yo no tenía nada que ver con la India digamos, como código, mis códigos estaban en otro lado, y fue bueno que pudiera definirlo. Y después, inclusive, con el canal Gourmet me fui a vivir 3 meses para grabar Gourmet India. Es decir, es un país que conozco mucho. Ahora, en la manera en que me define no solo por India, sino por el hecho de que yo soy hijo de una inmigrante que se quedó para siempre a vivir en un país totalmente distinto al de ella, que es mi madre en Venezuela. Mi madre llega en 1965, para que te hagas una idea, a Venezuela, y murió el año pasado. Es decir, mi mamá pasó 54 años de su vida viviendo en Venezuela. Y aún así yo siempre vi a esa extranjera durante 54 años, que nunca dejó de ser una extranjera después de 54 años. Yo siento que los hijos de los inmigrantes, que en el caso de Venezuela es extremadamente común, porque Venezuela es un país que fue construido por inmigración muy reciente, no es Chile, que Chile tiene una inmigración yugoslava pero que se remonta de hace ciento y tantos de años atrás, o una vasca, entonces uno encuentra apellidos vascos o apellidos yugoslavos, pero uno sabe bueno, que tienen mucho tiempo venido. En Venezuela, cuando yo era chico, era muy raro ver una persona que tuviera abuelos venezolanos, raro, era una curiosidad, porque es un país que se formó desde los años, digamos, 40, década de los años 40, años 50 del siglo pasado, que no ha pasado ni 100 años de eso, de inmigraciones. Tanto es así, para que te hagas una idea de lo variada que puede ser Venezuela, que yo soy hijo de una hindú, mi primer matrimonio fue con una colombiana, mi segundo matrimonio es con una italiana, ambas en Venezuela, para que te hagas una idea. Ambas llegaron muy chicas a Venezuela, es decir, Patri, mi ex esposa, llegó chica de Colombia a Venezuela, por lo tanto sus 2 padres colombianos, mi esposa llegó chica a Venezuela, padre italiano. Mi hermana venezolana, su primer matrimonio fue con un hijo de chilenos, casualmente, el chileno. Entonces, si tú te pones a ver en una familia normal, mira como te acabo de nombrar, te nombré la India, te nombré Italia, te nombré Colombia, te nombré Chile, en el círculo inmediato de mi familia. Eso es muy Venezuela. Entonces siento que de alguna manera el hecho de tú ser hijo de una persona inmigrante te vuelve menos chauvinista en muchísimos aspectos de la vida. Porque está bueno el nacionalismo, pero también todos los ismos cruzan una línea muy delgada en algún momento. El chauvinismo, el nacionalismo, el fascismo, el comunismo, o sea, todos esos ismos hay que tenerle cuidado en el momento en que cruzan una pequeña línea. Entonces yo siento de alguna manera que quien se forma en una casa extranjera tiene como una capacidad distinta de entender otras nacionalidades, otros colores, otras miradas. De alguna manera uno es un poco menos conservador con respecto a la vida que tiene, porque le toca sí o sí vivirlo así. Yo tuve además la suerte, Antonella, porque va a sonar como una ironía, pero yo siempre lo digo que es una suerte, que mi padre y mi madre se divorcian estando yo muy chiquitito. Y eso es una gran suerte porque se divorciaron, pero hubo digamos, hubo una relación cordial, por llamarlo así, y se quedaron en la misma ciudad. Y mi padre es re venezolano y mi mamá era hindú. Entonces yo tuve como la posibilidad de vivir 2 países en uno, porque me pasó lo mismo que le pasa, mira, ¿cuánto hijo chilenísimo o chilenísima no habrá en Recoleta que son hijos de coreano o de asiático, o hacia
qué sé yo, a la misma República de su Independencia, hijos de árabes, o que pasan durante el día, digamos, soñando a Chile porque son chilenos, pero al mismo tiempo se van al estadio palestino. Entonces, cuando tú eres hijo de una persona extranjera, tienes siempre dos nacionalidades, especialmente en la casa, porque la comida es signada generalmente por el que ganó la pelea gastronómica de esa pareja, que puede ser el hombre o la mujer, no importa, pero uno de los dos siempre es el que pesa más gastronómicamente dentro de la casa. Yo comí comida de la India exclusivamente, o sea, no conocí la comida venezolana hasta la adolescencia, porque en la adolescencia es que los amiguitos lo empiezan a invitar a su casa, uno se queda a dormir en otra casa, ahí empieza a comer, qué sé yo, la comida de esa otra casa, pero mientras tanto, mientras tu desayuno, almuerzo y cena son en la casa de tu mamá, yo no conocí otra cocina que no fuera la de la India. Entonces es muy curioso porque yo no cocino hindú normalmente como opción de negocio, como algo para la venta, porque descubrí en algún momento que no es lo que era yo, gastronómicamente yo soy muy venezolano, pero al mismo tiempo tengo una hiperapertura hacia otros sabores. De hecho, eso ha sido una gran ventaja para mí en Chile. Yo llegué a Chile, Antonella, y llegué con una avidez absoluta de entender qué comían los chilenos, por qué lo comían, dónde lo comían, y esa avidez te la da esa casa. ¿Y qué descubriste? Muchas cosas. De tu país, muchas lindas. Descubrí, por ejemplo, que Chile tiene una pequeña pesadilla gastronómica desde mi punto de vista a la hora del mercadeo que se llama Santiago de Chile. ¿A qué me refiero con eso? Este es un país tan largo, con regiones tan increíblemente marcadas en un espacio larguísimo, que obviamente tiene muchas cocinas en una. Dificilísimo unificar a Chile gastronómicamente, porque es que ni la sopaipilla, porque en un caso te le van a poner zapallo y en el otro le van a hacer solamente de harina. Pero el tema aquí es que quien es la voz cantante, por supuesto, es la ciudad mayoritaria, que es una ciudad de 7 millones en medio de 17, que es Santiago de Chile, y es muy difícil para Santiago de Chile, como todas las capitales en general, explicar qué es gastronómicamente Chile. Por lo tanto, quienes entramos a Santiago de Chile, que es el polo de atracción generalmente, nos cuesta mucho entender qué se come en Chile, porque la misma Santiago es una Santiago muy cosmopolita, en donde no necesariamente se come re chileno. Y te voy a poner un ejemplo para que me entiendas, porque la verdad que créeme que he hecho la pega de tratar de entender bien a Chile. Por eso te lo pregunto, me ya sirve. He hecho la pega de irme de Punta Arenas, tanto hasta arriba, hasta, qué sé yo, hasta Iquique, ida y vuelta más de una vez. Mira, yo siempre pongo este ejemplo, que es un ejemplo muy lindo para entender que hay que mirar fuera de Santiago. De muchos ejemplos N ejemplos te puedo poner, pero te voy a poner dos. Si tú vas al agro de Calama, por ponerte un ejemplo, te encuentras, o de Iquique, puede ser, ya que te lo nombré, te encuentras una multiculturalidad tan espectacular entre lo que vendría siendo Perú, Chile y Bolivia, que además tienen gastronomía tan absolutamente distinta, que tú dices, wow, o sea, este lugar tan agreste y tan desértico, y de repente te encuentras como que se hubieran lanzado el Edén completo en ese cuadrado de los agros, de los mercados, sí, en ese lugar, y tú dices, ya va, esto no es lo que yo estoy viendo allá abajo en este momento. Ese puede ser un ejemplo. Pero otro ejemplo de por qué las miradas hacia los lados pueden ser muy importantes es, por ejemplo, el siguiente. Una de las cosas que me ha impresionado, por ejemplo, a mí fue ver Merquén en Temuco. Me impresionó como tú no te imaginas, en el mercado de Temuco. Y te voy a decir por qué. Porque el señor que estaba vendiendo Merquén en Temuco tenía, lo conté, 17 tipos de Merquén distintos. Cuando tú estás en una capital, Merquén es un genérico, Merquén. Pero cuando en un lugar venden 17 tipos distintos de merquén es porque hay gente que compra 17 tipos distintos de merquén. Si no, ese señor sería loco. Y yo me acerqué a donde ese señor con mucha curiosidad y le pregunté, mire, señor, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Y me decía, pero pucha, no se imagina toda la diferencia. Este está molido más grueso, este menos grueso, este es más ahumado, este menos ahumado, este más picante. A este se le pone más semilla de cilantro molida, a este no se le pone semilla de cilantro. Y yo decía, pucha, si este hombre tiene todos estos merquén con distintos tipos de aromas, de tonos y de grosores, y de picores, es porque hay un recetario que pide esos distintos tipos de merquén. Otro ejemplo que te puedo poner es cuando uno mira un poquito más hacia los lados. Si tú vieras a Chile por Santiago de Chile, todos los chilenos odian el cochayuyo.
si te basaras en Santiago. Si miras para un ladito, un ratito, te das cuenta que hay un montón de mamás que a los niños les están dando el cochayuyo para que lo mastiquen cuando le están saliendo los dientes y le pica la encía. Y imagínate el ADN que tú tienes. Entonces, claro, cuando la primera vez que tú ves un luche o unos choritos ahumados en el mercado de, por ejemplo, de Valdivia, dices, ya va, o sea, aquí hay una hipergastronomía. La primera vez que tú te puedes tomar un mote con huesillo, pero de verdad con el mote, digamos, pelado con ceniza, de verdad, y no con cales industriales, dices, ya va, yo no había probado todavía un mote con huesillo. El mote con huesillo no es el mote con huesillo de la bencinera, que te lo venden ahí como al verano, al mayor. Entonces, para mí ha sido sumamente, la primera vez que tú pruebas una nalca y dices, oye, pero qué interesante como esto pasa de amargo, 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 amargo. De repente hay un punto que solamente lo sabe la sabiduría popular, que ese punto dejó de ser amarga la nalca y pasa a ser ácida, tan rica como es la nalca en ese punto, que solo lo sabe reconocer ese campesino que siempre tuvo nalca y que siempre usó la hoja para hacer un curanto. Entonces, para mí este es un país fascinante en términos gastronómicos. Y el segundo punto, yo no cocino chileno para nada, o sea, viste que lo que te estoy diciendo te lo estoy diciendo como extranjero. No, pero estoy fascinada escuchándote, me parece maravilloso reconocer eso, reconocer. Y el otro punto que a mí me parece espectacular en la cocina de tu país, espectacular, lo he escrito, lo he comentado, siendo inclusive que ha sido como poco usado en mercadeo, es que los chilenos son, desde mi punto de vista, el país en donde la cocina está más asociada a los rituales. Bueno, no en vano ustedes han tenido tan buenos poetas, porque son un país de poetas. ¿Y a dónde quiero llegar con eso? Mira, en general, en los países, Antonella, cuando uno le pregunta a una persona por un plato, la persona te explica cómo hacerlo. Cuando tú le dices a una persona que rico tal plato, lo que te dice es, a nosotros nos queda muy sabroso porque nosotros lo hacemos 2 puntos, con esta técnica, con este truco, con este detalle. Cuando tú a un chileno le preguntas por su comida, lo primero que te dice es cómo se come y dónde se come. Después te habla de la técnica. Tú le preguntas a un chileno qué es una sopaipilla pasada y primero te habla de la lluvia. Después es que te va a contar cómo se hace la sopaipilla pasada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y así es impresionante con casi todo. Tú le preguntas a un chileno bajando ya hacia el sur, ¿qué es el cochayuyo? Y primero te va a hablar de los pescadores, te va a hablar de las esposas de los pescadores que están íntimamente ligadas al concepto de la extracción de la alga. Te va a hablar del niño que le están saliendo los dientes. Mira, y después es que te va a decir, y si lo quieres cocinar, aprovecha ya tal cosa. Es súper interesante eso aquí. Mira, voy a retomar todo eso, pero nos pasamos ya y es un momento que vayamos a escuchar una canción. Estamos conversando fascinados con Sumito Esteves. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Sumito? Bueno, hay una canción que a mí me gusta mucho que es Tu Fantasma de Silvio Rodríguez, ya que ando así como latinoamericano. La canción es preciosa. Escuchamos eso. Estamos haciendo cuestión de gustos con Sumito Esteves y en el bloque anterior, fascinada, estaba yo escuchándole hablar de lo que él ha encontrado en la cocina chilena, porque no sé si, me imagino que ya tuviste esta conversación con alguna gente. Pebre se creó hace algunos años atrás, Pebre, que es esta organización para celebrar la cocina chilena popular, porque los chilenos tenemos problemas de autoestima serios con nuestra gastronomía. Y eso es muy llamativo por las razones que tú dices, ¿no? Es como es tan raro que teniendo toda esta riqueza y toda esta diversidad y estos maravillosos elementos con los que podemos cocinar, nos cueste tanto reconocer que tenemos una cocina interesante. Muy interesante. Bueno, de hecho yo soy muy amigo de Juan Pablo Mellado, que ha estado también muy detrás, obviamente, de muchos de estos procesos y de Pebre también. Pero en todo caso, no sean tan castigadores, digo yo, porque el problema de autoestima lo tiene toda América Latina, no lo tiene Chile. Es decir, es un gran... Bueno, obviamente hay que sacar del lote a Perú, porque Perú, obviamente, autoestima no es un problema que tiene. Pero en general, si tú ves el mismo Perú, ya que lo estoy tomando como ejemplo, tú oyes a un Gastón Acurio, y Gastón Acurio, su primer restaurante era francés. Gastón mismo lo contó, que hace 30 años nadie estaba comiendo comida peruana en Lima, salvo en los mercados populares, que es donde siempre se come en todos lados. Pero en general Latinoamérica, yo lo he comentado muchas veces, tiene una cosa que es terrible, y se ve mucho en la mesa, que es que la clase social define
una despensa distinta. Es decir, si tú le abres la despensa de abarrotes a una persona de clase alta, una de clase media o una de clase baja, en Latinoamérica te encuentras como que si estuvieras en Marte, Júpiter y Venus, en 3 países distintos. Si tú vas a España y le abres la despensa a una persona de clase alta, media o baja, te vas a encontrar productos distintos, pero la despensa, pero en todos hay lentejas, sí, para que me entiendas lo que te quiero decir. Claro, la despensa base. Claro, es posible que en una haya un aceite de oliva menos costoso y en el otro haya un aceite de oliva costosísimo, pero en las dos hay aceite de oliva, que es el punto ahí. No son 2 despensas que están peleadas una contra la otra. Lo que puede haber es más lujo en una despensa respecto a la otra, en el caso de Europa. Y si vas a un país como Italia o como Grecia, te encuentras casi la misma despensa, curiosamente, independientemente de la clase social, porque ya es un país en donde todos están orgullosos de su tortellini, es lo que te quiero decir. Exacto, pero acá, y cuando digo acá no digo Chile, acá digo Latinoamérica, es como que hay una enorme vergüenza por una despensa y decides tener una completamente distinta. Claro, y además las clases altas en general en toda nuestra Latinoamérica son europeizantes, o sea, es como hay que comer como lo anglo, como lo extranjero, como aquello que es más valioso. Pero tú has tomado como misión, y lo digo a propósito de la bajada que hay en tu canal de YouTube, destacar la comida venezolana, y me pareció tan bonito porque ahí tú describes, ¿no? Que ibas caminando y viste en un parque una niña de 8 años venezolana y dijiste, esta niña se va a criar en Chile y no va a saber lo que es nuestra comida. ¿Por qué es importante mantener el vínculo gastronómico con las raíces? Porque si tú eres hijo de un extranjero, siempre te lo van a recordar, en el bueno o el mal sentido. Es decir, cualquier niño o niña que llegó chiquita aquí a Chile y que se va a formar dentro de una cultura chilena, es decir, que en el colegio está bailando cueca, que ya septiembre pasa a ser septiembre y no julio, que es las fechas patrias de un venezolano, sino que pasa a ser septiembre, que obviamente empieza a comer completo con palta, y cosa que es muy rara para un venezolano, es decir, que empieza a pololear en algún momento con una persona chilena. Por muy chilena que se vuelva esa persona, siempre le van a preguntar dónde naciste, en qué lugar de dónde vienes tú. Entonces, yo he tenido varias reflexiones, Antonella, que tienen que ver en esa línea, y te voy a contar una historia, algunas veces la he contado, pero vas a entender un poco por qué para contestar tu pregunta, el por qué es importante que la gente tenga de alguna manera una idea de cuál es su origen. Yo estuve, justo antes te cuento el COVID, que además nunca pude salir de Chile, pero hace 3 años atrás, yo estaba en Italia, en la ciudad de Rimini, y estaba en un congreso muy grande, en Rimini, que es un congreso de carácter religioso ecuménico, donde participan distintas religiones del mundo, y es un congreso que se hace anual, se llama el Encuentro de Rimini. Y bueno, pertenezco a una fraternidad del catolicismo que está muy detrás del Encuentro de Rimini. En ese encuentro habló un musulmán, porque en ese encuentro hablan personas de todas las religiones. Y en el Encuentro de Rimini, que yo estaba allá, cuando habló Farud, que se llamaba este musulmán, que es profesor en Italia, él habló, un poco el planteamiento de él era: no hablen de terrorismo islámico, porque decir terrorismo islámico es decir que hay una religión que es terrorista, sino de islamización del terrorismo. Es decir, existe un terrorismo y hay gente que se aprovecha. En algún momento pueden ser los skinheads, en algún momento pueden ser el racismo, por otro lado, la xenofobia, cualquiera de esos puede agarrar un caldo de cultivo. Entonces lo que decía, hay que tratar de entender por qué niños y niñas nacidos en Italia se abrazan de repente un islamismo radical. ¿Qué pasó para que abrazaran un islamismo radical? Y un poco lo que planteaba Farud en ese momento es que, cónchale, si todo el día naciste en Italia, pero todo el mundo todo el día te están recordando que no lo eres, ¿sí? Y entonces tienes una duda enorme con respecto a qué soy, pero al mismo tiempo empiezas a renegar de la cultura de tus padres, porque esa cultura de tus padres es la que te está volviendo extranjero en ese lugar del que tú naciste, los hijos de los turcos en Alemania, etc. Llega un momento que alguien muy aprovechado, que ahí sí es digamos, vamos a llamarlo así, el radical, te agarra y te dice: yo te voy a dar a ti una familia, la que no has logrado tener nunca en la vida.
Él hizo un experimento con chicos de bachillerato. Él contó esa conferencia, yo lloré en esa conferencia de Farouk. Mira lo que hizo. Agarró a estos chicos, hijos de padres y madres que habían venido, y les mandó varias tareas a lo largo de un año. Una tarea era que tenía que entrevistar a sus padres y preguntarles por qué se habían venido a Italia. Porque eran chicos que en algún momento se hacían una pregunta y decían, ¿por qué tuvo que venirse a Italia y meterme a mí en medio de este gueto, este padre? Y ellos descubrían a través de los cuentos que lo habían hecho por ellos, para darles un futuro. Tú cuando le preguntas aquí a cualquier venezolano, N veces he preguntado yo, ¿por qué te viniste? Especialmente los que tienen chicos pequeños, lo que dicen es porque yo le tenía que dar una buena escolaridad y un buen futuro a mi niño pequeño. Entonces, ahí había un primer momento de reconciliación y es entender, oye, lo hicieron porque me querían dar un futuro a mí. Pero luego, Farouk les mandó una tarea que era preguntarles a ellos cuál era el plato de infancia que más recordaban a sus padres, que no es el mismo plato el plato que se está haciendo en casa, Sí, sí. sino el plato de su infancia. Y luego ellos tenían que hacer el plato. Y luego que hacían el plato, tenían que venir y contar qué les había parecido el plato sin decir bueno o malo, sin adjetivizarlo. Y la única manera de contar qué es un plato sin adjetivizarlo, sin decir bueno, me gustó, no me gustó, es contando una historia. Bueno, lo que pasa es que este plato, cuando mi papá era chiquito y él venía de ordeñar a las cabras y llegaba a la casa, su mamá, Y dice que a partir de ese momento hay un proceso de reconciliación tan importante porque tú entiendes que sí tienes una cultura, que sí tienes un pasado, que sí perteneces a otro país, pero que de alguna manera también tú tienes eso ahí por detrás. Es por eso para mí me parece muy importante que la gente tenga de alguna manera esos nexos culturales. No es un tema de nacionalismo, es un tema de que la pertenencia es importante para que el corazón sane. Sí, absolutamente. Además, describías ese momento Ratatouille, ¿no? Ese momento en la película en que Antonego prueba eso y es un vincularse con algo que él había olvidado que era. Claro, porque piensa una mamá chilena en medio de un país tropical como Venezuela, que un día se pueda sentar con sus hijos venezolanos y contarle la importancia que tiene las primeras lluvias y el primer olor a chancaca en la casa. Eso vale oro en una mesa, que la conversación sea esa. Qué maravilla. Estamos conversando con Sumito Esteves y estoy aprendiendo tanto y ahora vamos a escuchar música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Uy, no sé, porque ahora sí estoy pensando con mi memoria, pero mira, lo que te voy a decir es una pieza que dura 8 horas, así que puedes agarrar cualquier pedacito de ella. Pero es que por pura casualidad caía un documental sobre el concierto de 8 horas que escribió Max Richter, que se llama Sleep, que hizo una pieza musical de 8 horas en protesta a un mundo que cada vez va más veloz, y dijo, bueno, yo voy a hacer una pieza que yo espero que la gente que la oiga cuando está dormida, que esa persona se acueste a dormir y oiga esta pieza de 8 horas, y tiene como pedacitos cortitos muy fáciles de tomar, y puede ser cualquier pedazo de Sleep, de esta pieza, de esta obra sinfónica de 8 horas de Max Richter. Perfecto. Además, una invitación a detenernos y disfrutar este Genial. momento de conversación con Sumito Esteves. Bueno, estamos conversando con Sumito Esteves. Yo sabía esto, me lo habían advertido. A Pilar Hurtado, cuando le pedí tu contacto y le dije que era hablar con Sumito, me dijo, uy, te va a encantar, porque con él se habla de todo. Pilar Hurtado, que también estuvo en este programa y aquí queremos muchísimo. Pilar es lo máximo. Y ustedes pueden buscar el programa, está ahí en YouTube, en la conversación que tuvimos con Pilar Hurtado, gran crítica gastronómica y gestora y cocinera también, y autora de varios libros sobre gastronomía. Ahora, igual, Sumito, tengo esta pregunta. Cuando yo supe que estabas acá y que tienes este restaurante y que estás haciendo clases, yo me pregunté, pudiendo irse a cualquier parte del mundo, ¿por qué Sumito Esteves y familia escogieron Santiago de Chile? Bueno, primero porque no es que uno se pueda ir a cualquier parte del mundo, ¿no? Cuando uno tiene que salir de un país, nadie te está esperando en otro, vamos a decirlo así. Sí, hay varias razones de peso para que fuese Chile. Una es que Chile es probablemente uno de los países que más había visitado en mi vida. Yo tengo 10 años o hasta más viniendo a Chile con frecuencia. Eso pesa porque eso significa que tienes amigos. Yo en un momento me vi en una situación muy complicada en Venezuela a raíz de toda esta crisis, y las primeras personas a las que yo curiosamente le pedí una mano y les dije ayúdame porque estoy pasando un muy mal momento económico, anímico, etcétera. Curiosamente esas primeras 2 personas a las que yo le toqué la puerta eran 2 chilenos, que eran Daniel Greve, que es un crítico, un periodista del área gastronómica, y el otro es Matías Palomo, que es un chef de acá, de Chile,
que actualmente vive en Brasil, pero en ese momento no estaba en Brasil, mentira, Mati estaba ya en Brasil en ese momento, y el otro es Tomás Olivera. Entonces es curioso porque cuando me las vi un poco más complicadas, mi agenda tocó Chile antes que otra cosa, porque tenía amistades de vieja data y que nos queremos mucho. Tanto Matías, por ejemplo, y Daniel Greb me vinieron a visitar a Venezuela y se quedaron en mi casa. O sea, te estoy hablando de amistades importantes. Y lo otro que pesó mucho, 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 Antonella, es que mi hermana vive en Chile hace muchísimos años. Mi hermana es de ese grupo de venezolanos que llegaron a Chile cuando en Chile no había ni 3 venezolanos, creo yo. O sea, ya llegó aquí hace 15 años probablemente, si no más. Y no es lo mismo migrar a un país en donde te está esperando tu hermana que un país donde no te está esperando tu hermana. Por supuesto, por supuesto. Y además también este momento, yo te lo digo honestamente, yo me siento tan agradecida de la migración que estamos teniendo. Hace pocos días en este mismo programa estuvimos conversando con Guada, que no sé si la conoces, pero es una diseñadora, es muy fan tuya. ¿Ah? Sí, es muy fan. No, y lindísimo porque ella me mandó una vez de regalo uno de sus cuadros, sí, precioso. Bueno, le conté que quería entrevistarte, me dijo, ay, dile que soy su fan, etcétera. Y tengo varias amigas venezolanas que son fantásticas y siento que a Chile le ha hecho muy bien, pero no es fácil ser migrante, y más en una sociedad que está cambiando tanto. Y quería preguntar también por tu impresión en eso, ¿cómo sientes que este Chile nuevo, este Chile constituyente, este Chile además de más colores, de más sabores, puede hacerle la vida más fácil a los migrantes? ¿Cuál serían tus recomendaciones, tus observaciones en este sentido? Sí, mira, yo lo que siento ahí, y no te lo estoy diciendo por ganarme el aplauso fácil de tus oyentes chilenos, porque no tengo ninguna necesidad de estar ganándome el aplauso fácil. Lo que yo siento con honestidad, te paralizaste, Antonella, no sé si... Y el comentario que te voy a hacer es que yo aprecio mucho lo que está haciendo Chile, honestamente, y te voy a explicar por qué. Porque para ningún país es fácil que le llegue una cantidad tan brutal de migrantes en tan poco tiempo. Es pedirle mucho a un país que reaccione bien ante una situación que claramente es violenta. Cuando digo violenta no me refiero a violencia de la violencia física, sino que es como que toda la vida viviste en tu casa con tu esposa y de repente un día se te vienen 4 familiares y se te metieron a vivir en la casa. Los quieres ser buen anfitrión, pero como sea hay que aprender a convivir en una nueva situación. Entonces, yo por un lado respeto mucho digamos, la amabilidad, la calma, inclusive las ganas que le han puesto los chilenos y el Estado chileno de tratar de lidiar con un problema que indudablemente no es un problema fácil, por un lado. Pero además hay un punto que yo sí quiero comentar y lo he comentado mucho, y es que para el caso particular de los venezolanos, ha sido muy duro en el resto de Latinoamérica el título de la prensa. La prensa latinoamericana ha sido muy xenófoba, porque es una manera muy fácil de vender periódico y de lograr tránsito a través de Twitter. Y además el populismo latinoamericano ha usado la xenofobia últimamente como un factor importante a la hora de tratar de ganar votos. Y yo de repente me encuentro con que Chile de alguna manera ha logrado ser increíblemente comedido en esos términos. O sea, cuando un extranjero comete un delito en Chile, aquí el comentario nunca es el boliviano, el venezolano, nuevo asesinato de un venezolano. Eso jamás lo verías tú en la prensa chilena. La prensa chilena de alguna manera ha tratado de evitar ser un factor adicional de lo que viene a ser algo que podría encender una mecha con muchísima facilidad. Entonces yo en ese sentido estoy muy agradecido porque siento que Chile lo ha sabido manejar muy bien con respecto al resto del continente. Hay que entender algo en contexto real. Estamos hablando de la segunda migración o sea, no solamente masiva, sino rápida, después de la Siria en la historia de los últimos 50 años de la humanidad, que es la migración venezolana. Estamos hablando de que de Venezuela han salido 6 millones de venezolanos en 4 años. Eso históricamente es muy heavy. Pero al mismo tiempo, vuelvo a insistir, el camino fácil siempre va a ser el camino de la xenofobia. El Servicio Migrantes Jesuitas, en un estudio reciente que hizo sobre migraciones, sacó un dato que es el dato de prácticamente todos los países de todo el mundo, y es que el 5.8% de todos los condenados
en Chile son extranjeros de todas las Sí. nacionalidades. Es decir, el 95% son chilenos, pero eso es igual en Venezuela, eso es igual Mira, en Venezuela todo el tiempo siempre decía, las cárceles venezolanas están llenas de colombianos. Mentira. Las cárceles venezolanas, cuando la bonanza venezolana, las cárceles venezolanas estaban llenas de venezolanos, no de colombianos. Había un 2% de colombianos ahí. Entonces, lo que yo le aprecio mucho a Chile es que Chile, mira, un sistema que tenía que dar un root y ahora tiene que dar 2 millones de root, un sistema que un día tenía que dar, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. Estamos hablando de un sistema que le pedían la nacionalización por chilena, 4 italianos y 3 uruguayos que se habían casado con chilenos, de repente se encuentra con que 200.000 personas quieren la nacionalidad porque ya tienen los 5 años, porque tiene una ley que era que a los 5 años tú puedes pedir la nacionalidad porque nadie la pedía, pero ahora de repente te encuentras con que de repente van a cumplir 5 años 1 millón de personas que no tienen además posibilidad de otro pasaporte porque está complicado y les conviene tener chileno. No es fácil para ustedes, Antonella, lo que les está tocando a ustedes es una locura y lo están manejando demasiado humana desde mi punto de vista en relación a lo que yo he visto en otros países de Latinoamérica. Ahora, estamos ganando tanto, Sumito. O sea, eso, yo siento que Chile es un país tanto más entretenido. Estoy de acuerdo porque todos los países ganan mucho. O sea, si hay alguna cosa que a todo el mundo le gusta de Londres, es justamente la multicolorialidad, o de Nueva York, la multicolorialidad. Efectivamente, todos los países ganan bastante con las migraciones. Sí ganan, seguro. Ganan porque siempre oír otras voces está bien. Pues. Y otras comidas, y otros ritmos, y otras bellezas, y es un hermoso momento de aprendizaje. Ahora, para terminar, y hablando de cambios, y me parece que es valioso escuchar tu testimonio, tú has dado a conocer a través de tus redes sociales que tu hija está en su proceso de transformación, ¿cierto? De pasar de varón a chica. Y a mí me parece súper valioso la manera en que tú has no solamente aceptado de manera personal, y eso es una cosa íntima, sino como tú has apoyado de manera visible ese proceso. Y quería preguntarte por qué es importante para ti dar a conocer eso a quienes te siguen. Mira, para mí es muy importante porque yo como padre, que soy padre, o sea, que vine a ser un Pablo y ahora vine a ser una Jazmín, para decirlo así. Como padre, yo tengo una angustia muy natural de todo padre y es la enorme angustia de que alguien la vea en la calle y le caiga a golpes y la deje malherida, a patadas, como hasta una ley tuvieron que hacer ustedes los chilenos porque un pobre chico lo reventaron a patadas en este país. Entonces, obviamente, mi primera angustia surgió por un tema básico y es que la gente tiene que entender que la comunidad trans a nivel mundial tiene expectativa de vida de 48 años. Es decir, toda persona nace sabiéndose con el derecho de vivir hasta los 80 años. La expectativa de vida de un chileno, que de hecho, por cierto, es una de las más altas de la Tierra, la expectativa de una mujer chilena es 81 años, es una de las primeras 5 de la Tierra, para que te hagas una idea. Ponte un día a buscar expectativas de vida de la Tierra y están casi a nivel de Corea. Imagínate el caso chileno, que es un caso bien paradójico. Entonces, cuando un hombre chileno o una mujer chilena nacen en Chile, por lo menos tienen el derecho a soñar que van a vivir hasta los 80 años. Cuando un hombre o una mujer chileno nacen y se dan cuenta que son trans, saben que van a vivir hasta los 48 años, porque eso es lo que dicen las estadísticas. ¿Y por qué? ¿Y por qué la comunidad trans tiene un promedio de vida hasta los 48 años? Porque se normaliza la idea de que por ser distinto una persona es menos valiosa en caso de que la maten. Estoy hablando de un caso básico de derechos humanos. Entonces, mi lucha no es una lucha por mi hija, porque mi hija tiene suficientes recursos. Mi hija no necesita que venga papá a estar defendiéndola. Mi lucha es para que la gente termine de entender que hay cosas que no son negociables en la humanidad, que son los derechos humanos: el derecho a la casa, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la identidad, el derecho a la vida. Eso no tiene nada que ver si tú eres gay, trans, hombre, mujer, negro, haitiano o venezolano. Esos son derechos. Y es terrible, porque cuando una persona dice: yo no tengo nada contra los trans porque hay algunos que son hasta buenos, estás normalizando la posibilidad
de que otro venga y diga que no. Mira, yo soy católico y católico militante. Cuando digo que yo estaba en Italia, no sé qué, yo andaba en reuniones de catolicismo. Es más, yo hoy, todos los jueves tengo una cosa que se llama Escuela de Comunidad, en donde nos reunimos a hacer análisis teológico dentro del catolicismo y todo el tiempo. Pero cada vez que la Iglesia Católica, insisto, a la que pertenezco y milito, por llamarlo de alguna manera, cada vez que la Iglesia Católica dice, todos son aceptados dentro de la iglesia, pero nosotros no creemos en la ideología de género, que es la barbaridad que dice siempre, que se dice en esos términos, en el fondo le estás diciendo toda una masa menos culta, ellos son distintos. Ellos no son tan iguales como tú. Y cada vez que tú le estás diciendo a una población que alguien es distinto, no es tan igual como tú, estás de alguna manera normalizando la posibilidad de la violencia. Entonces, el punto acá es que si tú eres católico, para hablarlo en esos términos, y genuinamente crees que toda vida vale, el derecho a la vida, que tanto se habla entre el catolicismo, recientemente escribí un artículo yo que escribí, el último artículo que escribí, que se llama Eutanasia en tiempos de censura, a raíz de la ley que viene ahorita para Chile, en donde, bueno, ese es otro tema. Yo planteo que el tema de la eutanasia nunca lo pegan al verdadero problema, que es cuidados paliativos, que es lo que no quieren que le cuenten a uno. Es más seguro que uno se quiera morir si uno le dicen que va a sufrir mucho, pero si uno le dice usted no va a sufrir mucho porque yo lo voy a cuidar como está, uno dice, bueno, entonces quizás me la aguanto. Por eso ese cuento ahí. Bueno, si esa misma iglesia que habla del derecho a la vida en algún momento le empieza a decir a los demás el derecho de esa vida vale un poco menos que tu vida, está hablando estupideces. Dejó de creer de verdad en lo que creía de corazón y de cor. Entonces, yo sí tengo una lucha por los derechos trans, porque yo sí creo profundamente que en el momento en que nosotros empezamos a darle matices o a negociar los derechos humanos, bueno, es la vieja clásica. Bueno, sí, él era un dictador malo, pero bueno, al final lo que mató fue solamente a 3.000. Que lo dicen, ¿ah? Sí, por supuesto que en este país te lo dicen. Sentado en una mesa, he oído yo esa barbaridad y me tuve que parar de la mesa cuando dijeron que eran solamente 3.000 los que habían matado, que no eran tantos. Coño, en el momento en que tú empiezas a aceptar que cualquier ser viviente eventualmente es desechable, algo muy grave le pasó a la humanidad. Entonces yo no estoy peleando por los derechos de la comunidad trans. Yo estoy peleando porque puedan vivir hasta los 70 años. Por los derechos humanos. Punto. Sumito, ha sido tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias por este tiempo, por tu generosidad. A ti, querida. Toda la suerte del mundo. Nosotros nos encontramos en una próxima ocasión en esta Cuestión de Gustos. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.